Bueno, en la siguiente presentación hablaremos sobre la educación virtual y todos los temas posibles que esta abarca. Los integrantes son André Felipe Monroy, Susana Hidárraga y mi persona, Natalia Guarín. Para introducirnos al tema de qué es la educación virtual, es necesario tener en cuenta que las primeras escuelas virtuales se desarrollaron en Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y el Reino Unido, generalmente en áreas donde la baja densidad de la población hacía difícil la escolarización por medios tradicionales. Bueno, complementando lo que dijo mi compañera, puedo decir que la historia de la educación en línea surge a partir de la necesidad de brindar educación a los alumnos que no podían asistir a los salones de clase. Esta modalidad de estudio no solo se utiliza como una herramienta auxiliar, sino como un aprendizaje efectivo que ayuda a personas de cualquier edad y género. Y Natalia, ¿qué es la educación virtual? Bueno, la educación virtual también es conocida como enseñanza en línea y hace referencia al desarrollo de la dinámica entre enseñanza y aprendizaje que es realizado de forma virtual. En otras palabras, existe un formato educativo en donde los docentes, estudiantes y demás personas pueden interactuar en un lugar diferente al espacio presencial. Realmente la educación a través del Internet es una modalidad de educación a distancia que emplea tecnologías tales como el correo electrónico, charlas y chats en tiempo real, sistemas multimedia, etc. Todo esto con el fin de establecer un aprendizaje entre personas sin limitaciones tales como la localización y el tiempo. ¿Y cómo se aborda en la educación virtual? Bueno, la educación virtual, o más fácil decirlo, que se apoya en las TICs, que son aquellas reconocidas como las tecnologías de la información y de la educación, ya que hace uso de herramientas que ofrece el Internet y nuevas tecnologías, todo esto con el fin de propiciar ambientes educativos de alta calidad. Susana, ¿podrías decirnos cuáles son las ventajas y desventajas de la educación virtual? Claro, como todo tipo de formación, la educación en línea posee ciertas ventajas y desventajas a la hora de emplearse y según el criterio de quien la emplea como su ambiente de formación. Como primera ventaja tenemos que admite el acceso a la formación, a la información de manera inmediata, ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y lugar desde el cual se realiza la conexión para estudiar. Ofrece autonomía sobre el proceso de aprendizaje, herramientas como los foros, los chats y los completos ambientes de aprendizaje permiten que el conocimiento se construya colectivamente. Por ventajas como los costos y la flexibilidad, podemos hablar de una gran accesibilidad a la educación virtual y a distancia. Cada persona puede formarse de una manera más eficiente desde cualquier dispositivo, como ordenadores, tablets o celulares. Andrés, ¿tienes otra ventaja para mencionarnos? De hecho, Natalia, sí la tengo. La educación virtual en Colombia ha transformado la manera de educar y ha impactado a la sociedad, la ciencia, la economía y la industria, permitiendo el progreso del país y sobre todo dando respuesta al mercado libre. Susana, ¿podrías mencionarnos las desventajas? Claro, como principal desventaja tenemos que si eres una persona cuyo proceso de aprendizaje se facilita con el acompañamiento presencial, pues tal vez la educación en línea no sea tan funcional. Aparte, la educación en línea requiere acceso a la tecnología y es lo que todo el mundo no cuenta como un ordenador o acceso a Internet. También mayor exposición a las pantallas. Estudios demuestran que el uso prolongado de las pantallas crearán perturbaciones y psicofisiológicas. También menor interacción personal. El entorno virtual reduce las interrelaciones, bien sea con el profesor o con los compañeros de clase. Y las ramas de la educación excluidas son sobre todo aquellas que se requieren una formación práctica. Natalia, ¿el material de aprendizaje y los contenidos de cursos son iguales que en el caso presencial? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que la gran ventaja de los cursos por Internet es que el material se hace utilizando las tecnologías disponibles, lo que hace que sea más dinámico. En el caso de las clases de ingeniería, por ejemplo, las presentaciones en Internet se basan en modelos de simulaciones computacionales que el estudiante puede modificar en cualquier momento para realizar su análisis.
En otras palabras, el aprendizaje se hace con base en laboratorios virtuales, lo cual permite al alumno fijar más fácilmente los conceptos y que los pueda captar mejor. Entonces, a diferencia de los cursos presenciales, en los cuales el profesor explica un tema y sus alumnos después de la clase estudian el libro o el material, en los cursos virtuales basados en simulaciones, estos van realizando los ejemplos y trabajos simultáneamente y más prácticos. Andrés, ¿podrías hablarnos sobre la adopción de métodos de aprendizaje sincrónico y asincrónico? Claro que sí, Natalia. Estos son dos enfoques para el aprendizaje a distancia: sincrónico y asincrónico. El aprendizaje sincrónico ocurre cuando un educador enseña en tiempo real, mientras que el aprendizaje asincrónico se refiere a un método de proporcionar a los estudiantes tareas que puedan completar de forma independiente sin la participación directa del docente. Un ejemplo de esto sería, Un ejemplo de esto sería la llegada de la pandemia, ya que muchos docentes tuvieron que adoptar un enfoque de aprendizaje asincrónico para evitar sobrecargar a los padres y a los estudiantes que pueden no tener igual acceso a dispositivos digitales. Este modelo requiere más tiempo de preparación por parte de los profesores y significa que los estudiantes tenían que estar en gran medida automotivados para así completar sus tareas asignadas. y finalmente Susana, háblanos sobre la importancia de la educación virtual. Claro, la educación virtual es una estrategia que facilita el manejo de la información y permite la aplicación de nuevos modelos pedagógicos. Desde luego, para una organización, esto permite centrarse en el fortalecimiento de la calidad de sus procesos y el desarrollo de nuevas habilidades en sus colaboradores. En base a esto, se puede afirmar que las nuevas formas de aprendizaje están enfocadas a la interacción continua sin necesidad de preocuparse por factores como el tiempo, espacio e inversión económica. Aparte de esto, es necesario mencionar que el sistema de educación superior a distancia en Colombia es inspirado en el modelo pedagógico de la UNED española, el cual fundamentalmente utilizaba la tecnología educativa que reduce los procesos pedagógicos a acciones instrumentales. Bueno, con todo lo mencionado anteriormente, damos por finalizado este tema que es la educación virtual.